Entonces vemos en lo que respecta al número de casos por 100.000 habitantes, que es lo que permite comparar entre poblaciones distintas, y con lo que respecta a la última semana evaluada que cerró, digamos, este fin de semana, vemos que la cantidad de casos nuevos para esa semana está distribuido en forma, digamos, diferente en lo que respecta a cada una de las regiones: América, Europa, Asia, África, Oceanía, ¿verdad? Entonces vemos que la diferencia también de repente se puede ver diferente entre el hemisferio norte y sur, y se plantea una cierta estacionalidad con respecto a este virus, que dentro de todo es un virus respiratorio. Entonces, lo que teníamos, digamos, anteriormente, que el epicentro estaba en la parte sur, sobre todo en el cono sur, en un mayor número de casos, vemos en este momento que hay un descenso. Entonces, la tendencia de casos a nivel mundial en este momento es de descenso de casos, aunque con una cierta variabilidad entre regiones y dentro de las regiones también entre los países. Enfocándonos, digamos, en los que están teniendo una mayor incidencia o nuevos casos por semana en la última semana, vemos que lo que está, digamos, resaltado en un color más oscuro, el de territorio de Estados Unidos, y si nos vamos a Europa, el de Inglaterra o Reino Unido, en el que luego de un descenso importante de casos, de repente se ve nuevamente un repunte. Pero como les digo, la tendencia es de descenso. Lo que respecta al cono sur en particular, vemos que la incidencia o el nuevo número de casos por semana por 100.000 habitantes está siendo bajo en todos los territorios. Y dentro de América del Sur son Brasil y Argentina los que tienen un poquitito más alto con respecto al resto. Y en nuestro país hay un franco descenso en este momento. Con respecto a las variantes de preocupación, las 4 están ampliamente diseminadas en todo el mundo. En nuestro país tenemos 3 de las 4 variantes en este momento, y con un predominio de lo que es la variante gamma. Presencia de variante delta también, aunque en menor proporción. Siguiente. Esta es la ya conocida curva epidemiológica de casos según difusión o cierre de casos. Entonces vemos que al cierre de la semana 36, que cerró este sábado 11 de septiembre, se tiene un total acumulado de 459.257 casos confirmados de COVID-19 en nuestro país. De estos, 16.102 son fallecidos, lo que da una tasa de letalidad global acumulada desde el principio de la pandemia de 3.5%. Con respecto a cómo fue la tendencia, se puede ver que el mayor número de casos se dio en el año 2021. Y dentro del año 2021 nuevamente, si pueden mirar, digamos, en lo que respecta a los números más altos, se localizó más o menos a mediados de mayo y de junio. Posterior a eso se observa un descenso que varía la situación de disminución de casos de una semana a otra entre 20 a 40%. Y en lo que respecta a la última semana evaluada, se tiene 413 casos, lo que corresponde a un descenso de 15% con respecto a la semana anterior, que si bien es un descenso, es un poco menos marcado que en las semanas previas. Con respecto a los fallecidos, lo ya anunciado en conferencias anteriores, dentro de lo que es, digamos, la vigilancia de la mortalidad, se debe hacer una evaluación constante de otras fuentes de datos, aparte de las notificaciones que tenemos nosotros, ¿verdad? Entonces, en eso se tiene un cierre retrospectivo de casos que da esa inflexión que ustedes ven de un aumento en el número de casos, porque como les dije, es relacionado a difusión, o sea, cierre de casos. Entonces, en la situación general, si ustedes ven lo resaltado en colores, se resaltan aquellos departamentos que tienen mayor población y que por lo tanto van a tener mayor número de casos, que son, mirando de abajo para arriba, digamos, Itapúa, Alto Paraná, lo que está en rosado, digamos, es Central, Asunción y la suma de otros departamentos. Siguiente. Entonces, yendo un poquitito a nivel subnacional, que corresponde a nuestra división política de departamentos, y evaluando las 8 últimas semanas, que corresponde de la semana 29 a la 36,
vemos que hay una disminución de casos en todos los ejes y en todos los departamentos. El orden de disminución es del 90% si comparamos desde la semana 29 hasta la semana 36. Y de semana a semana, digamos, el ritmo de desaceleración estuvo marcado más o menos como es a nivel país de 20 a 40% y un poquitito menos del ritmo de desaceleración en las últimas 2 semanas. Esto es entonces lo que muestra el área metropolitana de Asunción Central. Siguiente. Con respecto al eje centro-este, donde, digamos, están presentes 2 departamentos con una gran movilidad y también población, como es Alto Paraná y Caguazú, el descenso es, digamos, rondando el 90% también. Y con respecto al eje sur, el descenso es un poco mayor inclusive. Itapúa, que estuvo este año con muchos casos, digamos, en un cierto momento, en este momento muestra una desaceleración importante de casos, inclusive de menos 98 si comparamos el inicio de la semana 29 al cierre de la semana 36. Siguiente. Lo que se ve un poquitito menos de desaceleración es en el eje norte y en el Chaco, en el que el orden está alrededor de menos del 90%. Y comparando la semana 29 a la 36, ¿verdad? Y se hace un hincapié en el eje Chaco, en Boquerón, porque a diferencia de los otros departamentos vemos una cierta meseta, digamos, en el número de las 3 últimas semanas. Pero evaluando cómo se dieron los casos, no presentan conglomerados ni brotes que puedan ser, digamos, en este momento de una mayor preocupación, pero sí está en la mirada cercana. Siguiente. Esto es lo que ustedes tienen disponible en la página web del DGS, de Vigilancia de la Salud, y se refiere al mapa de riesgo de los últimos 14 días. ¿Qué mide el mapa de riesgo y qué valor nos da? Nos mide los casos activos, los que están, digamos, notificados en los últimos 14 días. Con la salvedad de que acá están incluidos muchos de los casos retrospectivos que va a incluir todavía en esta semana. Entonces, viendo un pantallazo de lo que es el nivel nacional y subnacional, nivel departamento, vemos que la mayor parte del país está en nivel 1 de transmisión comunitaria, que dentro de la transmisión comunitaria es el nivel más bajo y que equivale a tener menos de 20 casos por 100.000 habitantes en esas semanas, en esas 2 semanas evaluadas. Siguiente. Bajando un poquitito más del nivel subnacional a distrito, tenemos, ¿verdad?, 259 distritos, y de estos, porque hay que ir mirando también, no solamente por departamento, sino en cada territorio para poder tomar las acciones que pueden significar estar alerta ante un aumento, a ver cómo se puede hacer para disminuir y qué estrategias se pueden utilizar para tener el nivel comunitario más bajo de transmisión. Entonces vemos ahí a nivel subnacional, que también se encuentra disponible en la página, de que de los 259 distritos, el 93% se encuentra a nivel 1 de transmisión comunitaria, que es el nivel más bajo de transmisión. Tenemos un 6% que está en nivel 2, que ahí tienen el rango, ¿verdad?, que es lo que significa en lo que es incidencia de casos de nivel 2, que es un poquitito mayor el número de casos, de 20 a 50 por 100.000, pero digamos que está todavía dentro de lo que es una transmisión moderada, ¿verdad? Entonces un 6% de estos distritos, que son el número de 15, se encuentran en ese nivel de transmisión comunitaria, moderada, ¿verdad? 3 están en nivel 3, que es un nivel de transmisión más alto, ¿verdad? Entonces ahí se habla de una alta transmisión comunitaria. Y en nivel 4 no se encuentra en este momento ningún distrito, que es alentador. Que el nivel 4 de nivel de transmisión se considera muy alto, que es más de 150 casos por 100.000 habitantes. Viendo un poquitito, mirando por qué esos 3 de nivel 3, nos damos cuenta que son 3 distritos, que son Valenzuela, Iturbe y Antequera, que son distritos pequeños en el sentido del número de población. Tienen menos de 10.000 habitantes, como pueden ver ahí. Entonces, las recomendaciones van, ¿verdad?, a lo que es el nivel regional y a nivel distrital, como para poder aunar los esfuerzos para que ese nivel de transmisión disminuya. Y también conocer por qué se están dando mayores contagios. Siguiente. Y dentro de los
¿cómo puedo decir?, variables que tenemos que mirar cuando tenemos un descenso de casos, porque las notificaciones pueden ser que puedan llegar a tiempo, que pueda tener alguna dificultad. Tenemos que ver la gravedad, que siempre va a, digamos, darnos un dato de valor acabado de cómo se están presentando los casos. Y este indicador también está en descenso. Entonces, como ven, la curva de casos de nuevos hospitalizados por semana, vemos que el mayor número de casos se dio en mayo, como fue también el número de casos, ¿verdad? Y después se observa un descenso, digamos, gradual. Y en este momento el promedio de casos en estas últimas 2 semanas evaluadas, semana 35 y 36, que corresponde al fin de agosto, principio de septiembre, es de 190 hospitalizados nuevos por semana. Siendo que llegamos en el pico, digamos, de mayo a más de 2.000 casos hospitalizados. El total de hospitalizados desde el inicio de la pandemia hasta ahora es de 47.281 hasta el corte de esa semana, lo que representa aproximadamente una necesidad de hospitalización de 8 a 10%. De estos hospitalizados, aproximadamente el 15% requirió terapia intensiva. En conclusión, se observa una disminución de casos a nivel mundial, si bien hay mucha variación de una región a otra. En algunos lugares se observa un repunte que depende de muchos factores, y la recomendación de esta semana es, a pesar de tener una disminución de casos, se tienen que guardar igual las medidas de protección ya conocidas. Acercarse a los vacunatorios cuando se da el calendario y cuando la población objetivo de ese momento se invita para la vacunación, y también mantener las medidas no farmacológicas, que son la mascarilla bien utilizada, cubriendo nariz y boca, el lavado de manos y la distancia social. Entonces, se puede, digamos, evitar un aumento de casos si mantenemos esas medidas de cuidado, inclusive con una movilidad de personas que está mucho más, digamos, ampliada en este momento. De mi parte es todo. Sobre la variante Delta, que dijo doctora, ¿se podría repetir, por favor? Entonces, sí, la ronda de preguntas. La ronda de consulta después, por favor, compañeros. Seguidamente la presentación del doctor Héctor Castro, director del programa ampliado de inmunizaciones. Buenos días, muchas gracias a todos. Éxito, doctora, en tu gestión. Para empezar y compartir a través de ustedes con la población los datos: total de dosis aplicadas 4.397.748, la primera dosis 2.549.600, y ya tenemos 1.848.148 personas con 2 dosis. La siguiente, por favor. Esto también veníamos trabajando con ustedes en la socialización. Es muy importante recordar la franja que corresponde de 40 años en adelante. Ya estamos superando el 50% de inmunizados en relación a la proyección poblacional. Fíjense cómo fue creciendo también. Recordarán ustedes lo que era de 60 años en adelante, teníamos 65%, hoy tenemos ya franjas que están alcanzando el 70%. Son datos muy importantes a la hora de evaluar el impacto posteriormente. La siguiente, por favor. Si empezamos a discriminar lo que ya transitamos, el último grupo agregado, la población de 19 años, de la población proyectada según el INE, 133.692 personas con 19 años cumplidos. De ellas se vacunaron 50.784, corresponde entonces al 38%. Mencionamos aquí aquellos que ya recibieron segunda dosis porque habían ingresado con alguna enfermedad crónica o patología de base, por lo tanto ya hay un 11% que está cumpliendo su segunda dosis. Entonces nosotros esperábamos una concurrencia mayor en relación a este grupo. Es importante recordar eso, que van a seguir en la próxima semana este grupo, por esa razón, alcanzando una mayor cobertura, sobre todo en la primera dosis que arrancamos esta semana, ¿verdad? Entonces la meta mínima, siempre hablamos nosotros de 80%, entonces quedaría pendiente para alcanzar ese 80%,
56.000 personas aproximadamente en este grupo de edad. La siguiente, por favor. Bueno, y de los 20 años cumplidos en adelante, todas las personas ya sin restricción de edad, a partir de los 20 años, fíjense que la población a partir de esta edad es de 4.576.000 personas y ya llevan 53% de ellas con al menos una dosis. Nuestra meta siempre 80%, por lo tanto lo pendiente mínimo de vacunar es de 1.224.000. Estamos hablando de todas las personas de 20 años en adelante. Las que tienen ya segunda dosis, 74%, eso habla de un buen cumplimiento, una buena adherencia de las personas que recibieron la primera dosis. Sin embargo, siempre aspiramos que esto esté alrededor del 90%. La siguiente, por favor. Bueno, discriminando un poco, 20 a 49 años, lo que ven ahí abajo, es de 48% de la proyección poblacional ya está con al menos una dosis, 69% ya completó la segunda dosis. La siguiente, por favor. Si vamos ya de 50 a 59 años, 60% de ellas ya recibieron al menos una dosis. La meta, vuelvo a insistir, 80%, que sería esa cifra. Entonces lo pendiente para vacunar, para alcanzar esa cifra, es de 122.000 personas. La población de 60 años y más, la población también dentro de lo que es el criterio de mayor probabilidad de formas graves, internación y muerte. Ustedes ven que la primera dosis ya alcanzaron en un 68% de la proyección poblacional. Para alcanzar la meta de 80% es esa cifra y el mínimo pendiente 88.000 personas. Es el grupo que obviamente al transitar lo que es el Plan Nacional de Vacunación desde sus inicios ahora tuvo mayor posibilidad de acudir a los vacunatorios. Hoy está alcanzando una cifra muy importante. La siguiente, por favor. Personal de salud. En el contexto de que muchos de los compañeros van ingresando como nuevos profesionales de la salud, entonces siempre por esa razón no vamos cumpliendo en un 100%. Tenemos 92% ya inmunizados y 80% de ellos con 2 dosis. En el último cuadro que ven ustedes, trabajadores priorizados. Ese fue el criterio, recordarán, cuando empezamos a hablar primero de actividades esenciales y después nos encaminamos solamente a los priorizados, que fueron docentes, militares, policías, bomberos, voluntarios de la Cruz Roja, así también comunicadores. Bueno, nosotros tenemos el 60% de ellos ya con primeras dosis. Es cierto también que muchos de ellos ingresaron por edad, por lo tanto está disperso ese dato en lo que es grupo poblacional por edad. Y 60% de este grupo ya completó segundas dosis. La siguiente, por favor. Embarazadas. De la proyección que tenemos nosotros por registros de asistencia a los servicios, vean ustedes que el 43% de ellas ya tiene al menos una dosis y el 55% de las que recibieron la primera dosis ya tienen la segunda, que en la anterior semana habíamos agregado nuevamente a estas embarazadas para que puedan acceder a la vacunación. Finalmente, los enfermos crónicos, que ven que está por encima de lo estimado. Es muy importante recordar este dato porque hay algunos criterios que se consideraron como patologías de base o vulnerabilidad, como la obesidad. Es por eso que supera lo que uno estaba proyectando. En un 103% de ellas ya recibieron al menos una dosis. La siguiente, por favor. Bueno, esto también es a modo de compartir con ustedes cómo nosotros estamos trabajando en lo que es el llenado de los registros. Es muy importante recordar que del total recibidas, cuáles fueron las aplicadas, cuál es el saldo en las regiones sanitarias de primera y segunda, cuál es el stock que tenemos nosotros en el Centro Nacional de Vacunas. Vuelvo a insistir en este punto. Desde el Programa Ampliado de Inmunizaciones está el almacén principal, que es el Centro Nacional de Vacunas. De ahí se distribuye a las regiones. Las regiones son las que posteriormente redistribuyen en los vacunatorios, porque a partir de ahí existe una microplanificación otra vez, y esto hace que el control de uso de vacunas sea del 99%, o sea, hay un pendiente de carga en el registro nominal alrededor de 66.000 dosis.
Muy importante porque nosotros tenemos que ir cerrando esto con lo que siempre solemos también charlar, que son las posibilidades de dosis perdidas en una gran campaña de vacunación. La siguiente, por favor. Distritos y coberturas, lo que había mencionado también la doctora Irala en cuanto a nivel y posibilidad de ir combinando esto en relación a la cobertura de vacunación. Y coinciden estos tres distritos que tienen el nivel 3 de lo que se refiere a la transmisión comunitaria y la cobertura baja que ustedes ven por debajo del 60%, Antequera, Valenzuela y Turbe. Tenemos que empezar también a hablar de esto porque existiría la posibilidad de rebrotes en aquellas localidades donde hay una transmisión comunitaria alta y una baja cobertura de vacunación. Por lo tanto, vamos a ir también agregando este tipo de datos con ustedes para que se pueda discutir al respecto con cada distrito y región en particular. La siguiente, por favor. Esto que también consultaron en la semana, quisimos compartir con ustedes, que es la situación de los docentes en Paraguay en relación a la vacunación. Es un dato muy importante, fíjense, está discriminado de este lado. Vean ustedes que 87.894 personas ya tienen una dosis, 70.387 personas tienen 2 dosis. Eso quiere decir que el 89% de todos los docentes en el país ya tienen al menos una dosis y hay 10.468 docentes que aún no han recibido la vacuna. Del lado que ustedes ven ahí a la izquierda de la imagen, a la derecha de ustedes, fíjense cómo está distribuido el número de acuerdo a la región. Central tiene 1894, Capital 1639, Caguazú 1063, Alto Paraná 1005 y así en suma en todas las regiones alcanza una cifra total de 10.468 docentes aún no vacunados. La siguiente, por favor. Bueno, los anuncios que para la próxima semana, lunes 20 al miércoles 22 de septiembre, agregamos a los jóvenes de 18 años cumplidos. Es el grupo que faltaba agregar en este punto de todo el Plan Nacional de Vacunación. Hoy tienen la posibilidad también. Insistimos con los de 50 años y más, sobre todo por un mensaje que es la plataforma, o sea, la vacuna AstraZeneca. Hasta el momento tenemos nosotros la restricción de uso de 50 años para arriba, pero esto obviamente y de acuerdo a evidencia científica siempre se está discutiendo. En este momento se mantiene el calendario de esta manera y las dosis que recibimos de Pfizer son destinadas principalmente a las personas de 18 a 19 años. No se tendrá en cuenta terminación de cédula y ya está actualizado también los vacunatorios habilitados para el respecto, ¿verdad? La siguiente, por favor. Lo que es segundas dosis. AstraZeneca ampliamos hasta el 14 de agosto, o sea, todas las personas que recibieron la primera dosis hasta el 14 de agosto pueden acercarse a los vacunatorios, tanto el jueves como el viernes, sin tener en cuenta terminación de cédula, así como también Moderna hasta el 23 de agosto. Pfizer hay que tener en cuenta el intervalo mínimo de 21 días y la consulta permanente es el componente 2 de Sputnik. Por esta semana nosotros vamos a tener novedades con respecto a la confirmación de la llegada del componente 2 para actualizar. Ustedes saben que quedó hasta el 12 de junio. Hay personas que ya cumplieron los 3 meses de intervalo. Entonces en la semana vamos a dar información al respecto. Creo que es la última. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Castro. Seguidamente la ronda de consultas por parte de los medios de comunicación. Doctor, ¿cuánta gente ya cumplió los 3 meses de Sputnik y está esperando esa dosis que se van a anunciar esta semana que va a llegar? Sí, nosotros tenemos aproximadamente un pendiente de 300.000 personas. Recordarán ustedes aquellas jornadas de vacunación en inicios de julio. Ahí sí pegamos un salto en el número de vacunados
Y esto es lo que coincide ahora, fines de septiembre, inicio de octubre, que son aproximadamente 300.000 personas. Para la doctora Irala, perdón doctora, que quería saber nada más, ¿cómo estábamos con el tema variante Delta, por favor? Sí, como había mencionado, entonces la variante Delta empezó, digamos, a verse en la secuenciación genómica que hace nuestro laboratorio de referencia y otros laboratorios cooperantes que son de la universidad, ¿verdad? Se vio en junio, con las muestras de junio, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí se está haciendo de forma sistemática para poder ver la proporción también de cómo va aumentando. En este momento la predominancia sigue siendo de gamma en un 73% y delta es aproximadamente 11.5% con respecto a las muestras secuenciadas. Doctora, esta última semana no se registraron casos de delta entonces. No tenemos ningún informe en este momento de lo que nos reporta los laboratorios, pero los laboratorios que están haciendo secuenciación ahora en el país son en este momento dos, que es de referencia, y el X, ¿verdad? Entonces no hemos tenido reportes actuales, probablemente la próxima semana. Doctora, el viernes pasado el doctor Guillermo Sequera había mencionado que era tiempo, momento, no recuerdo su expresión específica, pero de que se podía ya salir al aire libre sin tapabocas. O sea, usted mantiene esa opinión, o sea, es momento de dejar de lado, digamos, al aire libre el uso de tapabocas. Sí, o sea, los protocolos tienen menos de un mes de vigencia. Si nos vamos viendo, los últimos protocolos que fueron surgiendo son del 28 de agosto aproximadamente, inclusive algunos salieron ahora en septiembre, ¿verdad? Entonces, es mantener lo que dicen los protocolos para cada una de las situaciones, comercio, supermercado, actividades al aire libre, etc. Tenemos ahora la ventaja, digamos, que entramos en un periodo ya de clima más cálido. En estos días, digamos, refresca, ¿verdad? Pero digamos que ahora es la temporada de que tenemos clima más cálido y permite estas actividades al aire libre, ¿verdad? El uso de mascarilla es una de las medidas de protección que ha demostrado ser más efectiva, ¿verdad? Entonces, no representa un problema que pueda repercutir en algo económico ni nada, ¿verdad? Entonces, es mantener esta medida como una condición para evitar el aumento de infecciones dentro de ambientes cerrados. Más las otras medidas ya que se han recomendado e inclusive han insistido de la OPS-OMS, ¿verdad? Que son sumado a distanciamiento y sumado a lavado de manos, ¿verdad? Todas ellas ayudan. Y también la ventilación, ¿verdad? Ahora, con respecto a lo que pregunta usted así en forma puntual de lugares abiertos, es con la condición de que la distancia se mantenga de más de 1.5 metros. Porque tampoco puedo estar con diferentes tipos de personas muy cerca y sin mascarilla, ¿no? No es conveniente. Perfecto. Para el doctor Castro. Sí. Sí, doctor, según el número de registros actuales, ¿cuántas personas están pendientes de vacunación? Y una vez que se logre completar todas esas personas pendientes, o sea, que se logre vacunar a todas esas personas, ¿qué piensa hacer Salud Pública para seguir inmunizando? ¿Cuál sería el plan? Sí, me ayudas para pasar las diapositivas, porque justamente ahí teníamos para responder en los pendientes para alcanzar la meta, lo que estábamos compartiendo. Hay uno de... No, la anterior otra vez, por favor. Ahí está. Bueno, aquí nosotros... La anterior, la última. No te molesto más. La anterior. Ahí está. Bueno, partiendo de 20 años en adelante, nuestro objetivo es el 80% de la población. Para este grupo, lo que nos quedaría entonces sería esa cifra que ustedes ven ahí. Esa representa la meta, y lo que queda pendiente es de 1.224.000 personas de este grupo. Sí, pero todas esas personas no están inscritas aún, doctor. A eso me refiero. Claro, yo respondí la primera pregunta. Ahora voy por la segunda. ¿Qué vamos a hacer nosotros para alcanzar a ese grupo? Y a esto nosotros nos referimos con la intensificación tanto del programa regular como del Plan Nacional de Vacunación, que se refiere a estas personas que no pueden acudir, que no se pueden inscribir, y entonces nosotros tenemos que ir.
Ya lo está desarrollando el Departamento Central en varios distritos, ya lo están haciendo varias regiones y se va a hacer a nivel nacional a partir de la siguiente o incluso fines de septiembre, lo que sería la vacunación en brigada casa por casa. O sea, se hace un monitoreo, la primera visita, se evalúa quiénes están vacunados y posteriormente se vuelve a visitar ya con el biológico, con la vacuna para hacer esta vacunación. Doctor Castro, sobre la Sputnik para segunda dosis, ¿hay todavía, no hay más? ¿Cuándo llegarían para la segunda dosis en este caso? Bueno, así como hacíamos referencia en el anuncio, en la semana vamos a tener confirmación en referencia al componente 2 o segunda dosis de Sputnik. Son aproximadamente 300.000 personas que tenemos que continuar el plan de vacunación en ellas. Así que estimamos nosotros que en el transcurso de la semana vamos a dar información al respecto antes del siguiente viernes. Para la doctora Vidala, quería hacer una consulta con respecto al tema de la apertura de fronteras con la Argentina. Queríamos saber si obedece esta diferencia entre la provincia de Formosa y la de Misiones. ¿Obedece a una cuestión epidemiológica o tiene más que ver con decisiones de los gobiernos, en este caso el gobierno argentino? Tiene más que ver con decisiones del gobierno argentino. Sí. En este momento, como les dije, hay un descenso de casos. Siempre se evalúa la situación epidemiológica para poder ver cómo se va a comportar, digamos, el tránsito de personas, ¿verdad? Pero estos son, digamos, acuerdos bilaterales. Entonces, los dos tienen que estar de acuerdo para poder efectivizar. Para el doctor Castro. Gracias. Doctor, ¿cuál sería la población de 18 a ser inmunizada? Es alrededor de 134.000 son los jóvenes de 18 años cumplidos, con lo que queda pendiente de lo de 19 años. Entonces tenemos que cubrir el 80% de ellos. ¿Y en qué momento se estaría, digamos, avanzando con el plan de incluir ya a los jóvenes, a los adolescentes de 2 a 16 años? Bueno, nosotros tenemos en ese sentido una situación que aprovecho la oportunidad para compartir con ustedes. Los adolescentes tienen una sola plataforma aprobado para uso de emergencia, que es Pfizer, de 12 a 17 años. Nosotros en este momento estamos teniendo dos plataformas principalmente, AstraZeneca y Pfizer. A medida que van llegando, hoy llegó también 44.460 dosis de la compra que hizo Paraguay a Pfizer. A medida que van llegando, nosotros vamos de esa manera alcanzando el número para que podamos destinar a un nuevo grupo a agregar como vacunado. Esto va a ser en una mayor proporción en las siguientes semanas, por lo tanto nosotros estimamos que en el último trimestre los adolescentes sanos, aquellos que no tuvieron la posibilidad porque no tienen una enfermedad de base, entonces en el último trimestre ellos estarían ingresando como vacunados a través de esta plataforma que es la que está autorizada. Doctor, ¿cuál es la recomendación para los docentes que no se vacunaron? ¿Pedirían ustedes a educación que se les asigne el teletrabajo a ellos o no hay ninguna recomendación por esa situación? Desde la posición del Ministerio de Salud y del programa ampliado de inmunización en lo que es el Plan Nacional de Vacunación, los docentes estuvieron incluidos ya desde la elaboración del plan en personas con actividades esenciales. Posteriormente, recordarán ustedes, se les dio también la posibilidad de ser priorizados porque muchos de los esenciales ingresaron por edad. Ellos tuvieron la oportunidad de ingresar como priorizados y volvieron a tener, creo que el único grupo que volvió a tener esta posibilidad de aumentar la cobertura de vacunas. Lo que se refiere a vacunación, esa es la opinión que yo puedo emitir en relación a la pregunta. Doctor, habló con relación al tema de llegada a vacunas, habló del componente 2, se sabe más o menos qué fecha estaría llegando y cuáles son las otras vacunas que van a estar próximamente arribando al país. Bueno, nosotros tenemos, en relación a Sputnik, en la semana vamos a dar información con respecto al componente 2. No va a ser al viernes, va a ser antes que esto. Queremos nada más que confirmar algunos puntos en relación a los que recibieron Sputnik. En relación a los que reciben AstraZeneca, nosotros ya recibimos una buena cantidad de la donación de España. Recordarán ustedes alrededor de 250.000, después 306.000 que ya fuimos distribuyendo. Vamos a tener la posibilidad de más llegada de AstraZeneca
La fecha a confirmar y la cantidad aún no la tengo, pero sí tenemos estimado que en este último trimestre, sobre todo en este mes de octubre, vamos a tener llegada una buena cantidad de AstraZeneca. Y con referencia a lo que queda de Pfizer de la compra, nos queda pendiente 1.500.000 dosis de la compra, que ustedes ven que en el último trimestre ya prácticamente serían 10 semanas. Por lo tanto, vamos a tener mínimamente una provisión de aproximadamente 150.000 por semana, de estas 1.500.000 que nos queda. Entonces sería de esta manera, en este momento, la confirmación de las plataformas que vamos a recibir, fecha y cantidad es lo que vamos a confirmar en breve.